Al suelo, gritó el tirano de la comunidad de propietarios, con su pistola negra apuntando directamente a la cabeza de mi hija por el simple hecho de haber infringido una norma de aparcamiento. Sin embargo, al instante siguiente, su expresión agresiva se transformó en una de puro terror. La bala permaneció en la recámara, pero la Glock ya no estaba en su poder. Mi hija, tras desarmarlo con una maniobra rapidísima, declaró con frialdad: he entrenado a los cuerpos de élite de la Armada para eliminar objetivos de 37 maneras distintas. ¿Acaso aparcar mal constituye la 38ª? Todo el vecindario se quedó paralizado. 3 minutos después, aparecieron agentes de policía de verdad, y un reinado de control de 8 años comenzó a desmoronarse, todo porque aquel aspirante a agente se había metido con la persona equivocada. La expresión de su cara al darse cuenta de su error es algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Marcó el inicio de un conflicto que cambiaría no solo nuestra comunidad, sino potencialmente las comunidades de propietarios de todo el país. Hemos recibido mensajes de gente de todas las provincias que se han enfrentado a situaciones similares. Y les aseguro que lo ocurrido en nuestro vecindario podría pasar en cualquier parte. Hacía 6 meses desde la última visita de mi hija Amaranta. Pinares del Sol era por lo general un lugar tranquilo, aunque la comunidad de propietarios mantenía una vigilancia estricta sobre cada detalle. Soy Javier Soto, ingeniero aeroespacial jubilado de la NASA, y mi mujer y yo llevábamos 15 años viviendo en esta acomodada urbanización. Habíamos acatado todas las absurdas normas que nos imponían, desde los buzones de obligatorio color beige desierto hasta la altura estrictamente controlada del césped, que no debía superar los 5 centímetros y se medía semanalmente, e incluso limitaciones en los tipos de flores permitidas en el jardín delantero. Solo se admitían variedades resistentes a la sequía y estéticamente uniformes, aprobadas por el Comité de Paisajismo. Amaranta llegó sobre el mediodía en su jeep militar personalizado. Pude percibir el cansancio en su rostro incluso a través de la ventana. Acababa de terminar un ejercicio de entrenamiento continuo de 72 horas con sus reclutas de élite y luego había conducido 3 horas seguidas para venir a vernos. A sus 36 años, Amaranta tenía 12 años de servicio militar, con una especialización en instruir a los cuerpos de élite de la Armada en operaciones tácticas y psicología de supervivencia bajo condiciones de estrés extremo. Decir que era dura sería quedarse corto, pero aquel día parecía al borde del colapso. Sus ojos color avellana, normalmente penetrantes, estaban enrojecidos por la fatiga, y su complexión atlética se movía con la cuidadosa precisión de quien se resiste al agotamiento absoluto. «Papá, ¿me echas una mano con estas cajas?», gritó desde el camino de entrada. «Os he traído algo de equipo para la casa». Amaranta había aparcado en una plaza de visitantes cerca de nuestra casa. Técnicamente, estaba designada para un uso de solo 30 minutos, pero tenía que descargar varias cajas pesadas, una de las cuales era un sistema de seguridad especializado que pensaba instalarnos tras una reciente oleada de robos en una urbanización contigua. Estábamos a mitad de la descarga del último bulto cuando su teléfono vibró. Amaranta miró el identificador de llamada y su semblante cambió al instante. «Tengo que coger esto», afirmó con expresión de preocupación. «Es sobre uno de mis reclutas, que está sufriendo un episodio grave de TEP. Participó en una operación especialmente dura el año pasado, y el aniversario le está sirviendo de detonante». La conversación se prolongó durante casi 25 minutos, durante los cuales Amaranta se sentó en nuestro sofá, usando el tono sereno y autoritario que emplea en momentos de crisis. Pude oír cómo guiaba al joven a través de técnicas de respiración, le recordaba su entrenamiento y organizaba que el personal de la base le prestara asistencia inmediata. Sabía que era un asunto grave. Estaba sacando a alguien de un peligroso estado mental, aplicando métodos especializados que ella misma había diseñado para operadores de élite que lidian con el trauma de combate. Para cuando colgó, el jeep había quedado en el olvido, y Amaranta parecía aún más agotada que antes. «Disculpad por eso», suspiró, masajeándose las sienes. «Estos chicos a veces cargan con más de lo que pueden soportar. Ponemos a prueba sus límites físicos, pero las batallas psicológicas son las más difíciles de preparar. Ya va a estar bien».
Mi compañero está con él y hay un equipo de crisis preparado. Raquel le trajo a Amaranta un vaso de agua y un ibuprofeno, que ella aceptó con gratitud. Tienes que comer algo, insistió mi mujer, dirigiéndose ya a la cocina para calentar la comida que habíamos preparado. Amaranta asintió levemente, cerrando los ojos por un momento. Pude percibir el peso de la responsabilidad que sentía por sus reclutas, esos jóvenes cuya supervivencia podría depender algún día de las habilidades y la fortaleza mental que ella les ayudaba a construir. Justo nos sentábamos a comer cuando sonó el timbre. No fue un sonido normal, sino un golpeteo insistente y violento que hizo vibrar el marco de la puerta. ¿Quién diablos es?, refunfuñé mientras me levantaba de la silla. Parece una redada del FBI en un laboratorio de droga. Cuando abrí la puerta, allí estaba Nereo Vidal, el autoproclamado jefe de seguridad de nuestro vecindario, vestido con lo que parecía un uniforme de policía pero con un parche de la comunidad de propietarios cosido toscamente en la manga. A sus 58 años, Vidal, un autodeclarado gurú del fitness, estaba a punto de encender un conflicto que finalmente obligaría a uno de los dos a abandonar nuestra comunidad para siempre. Su hija tiene que mover ese mamotreto militar ahora mismo, espetó Vidal sin ningún tipo de saludo. Lleva en la plaza de visitantes 43 minutos. Esos son 13 minutos por encima del límite. Sostenía un portapapeles en una mano y ya estaba rellenando lo que supuse que era un formulario de infracción. Su bolígrafo presionaba con tanta fuerza el papel que pensé que podría rasgarlo. Pude ver un brillo de satisfacción tras sus gafas de sol de espejo. Vidal se deleitaba con estas situaciones. Había trabajado como guardia de seguridad en el centro comercial cercano antes de ser despedido por usar fuerza excesiva con un adolescente que robaba en una tienda. Desde entonces, había encontrado el cauce perfecto para su afán de dominio en el enrevesado reglamento de nuestra comunidad. Antes de que pudiera decir nada, Amaranta estaba a mi lado, secándose las manos con un paño de cocina. Pude ver que se había recompuesto, y su compostura militar se había apoderado instintivamente de ella ante la confrontación, a pesar de su fatiga. Disculpe por eso, señor, dijo con cortesía, en un tono neutro pero respetuoso, el mismo que probablemente usaba con oficiales superiores difíciles. Acabo de llegar de una sesión de entrenamiento maratoniana y un largo viaje. Tenía que descargar equipo pesado para mis padres y luego me ha surgido una llamada de emergencia con un recluta. Lo moveré en 15 minutos, en cuanto haya comido algo. La expresión de Vidal se endureció, y las líneas alrededor de su boca se tensaron en una mueca. En los 8 años transcurridos desde su nombramiento para el Comité de Seguridad por Nuria Vives, la presidenta de la comunidad, se había ganado una reputación de inflexibilidad que rozaba lo sádico. Los niños del barrio le tenían miedo. Los vecinos mayores cambiaban de acera para evitarlo. Las normas establecen claramente un máximo de 30 minutos. Ya he llamado a una grúa. Serán 300 euros por la retirada del vehículo más una multa de 500 euros por la infracción de la sección 4.3 del reglamento de la comunidad. Parecía recitar estas cifras de memoria, como si las hubiera ensayado. Observé cómo su pecho parecía hincharse ligeramente al hablar de las normas, como si su mera existencia realzara de alguna manera su propia estatura. La expresión de Amaranta se mantuvo serena, pero vi cómo entrecerraba ligeramente los ojos, una mirada que se le ponía de adolescente cuando la presionaban demasiado. Era un cambio sutil, pero conocía a mi hija lo suficiente como para reconocer los engranajes que se movían tras su tranquila fachada. Señor Vidal, entiendo que hay normas, pero seguro que se puede llegar a un acuerdo razonable. He estado ayudando a mis padres mayores con objetos pesados después de un viaje de 3 horas sin haber dormido. Solo necesito 15 minutos para comer antes de moverlo. Noté que Amaranta adoptaba deliberadamente un enfoque más suave, incluso utilizando el término padres mayores, para apelar a un sentido de la decencia que, en retrospectiva, Vidal obviamente carecía. En lugar de reconocer esta petición justa, Vidal sacó su teléfono y comenzó a grabar a Amaranta, sosteniéndolo a escasos centímetros de su cara en un descarado intento de provocar una reacción.
Estoy documentando su incumplimiento de las normas de la comunidad. Esto conllevará más multas. Su voz adoptó un tono formal que habría sido cómico si no fuera tan irritante. Poseo la autoridad para mantener el orden en esta comunidad. ¿Tiene idea de con cuántos alborotadores he tenido que lidiar? Gente como usted cree que las reglas no se les aplican. Amaranta dejó escapar un profundo suspiro, y pude ver cómo optaba conscientemente por desescalar la situación a pesar de las provocaciones de Vidal. No me niego a cumplir. Pido una concesión razonable debido a circunstancias atenuantes. Moveré el vehículo en un momento. Empezó a darse la vuelta para entrar, evidentemente tratando de evitar que la confrontación fuera a más. Fue entonces cuando ocurrió. Vidal extendió la mano y la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su bíceps. No me das la espalda cuando te estoy hablando. Su voz había subido a un grito, y vi a mi vecina de enfrente asomarse por la ventana ante el alboroto. Lo que siguió se desarrolló en un instante. A pesar de su agotamiento, 12 años de acondicionamiento militar tomaron el control. Con precisión marcial, Amaranta neutralizó rápidamente la amenaza, enviando a Vidal a trompicones hacia atrás, contra los rosales de Raquel. La expresión en su rostro mientras se levantaba era una mezcla de asombro, vergüenza y furia. Su cuidadosamente construida imagen de autoridad había sido demolida en meros segundos y, peor aún, había espectadores. Sus gafas de sol se le habían caído, revelando unos ojos pequeños y acuosos que bullían de rabia. Acabas de agredir a un agente de seguridad, chilló, con la cara adquiriendo un preocupante tono rojizo mientras las espinas del rosal se adherían a su uniforme. Voy a volver con la policía de verdad. Mientras se marchaba, dejando caer papeles de multas a su paso, miré a Amaranta, que parecía algo sorprendida por su propia reacción instintiva. No pretendía hacer eso, dijo en voz baja. Ha sido puro acto reflejo. Cuando alguien te agarra así, hizo una pausa, negando con la cabeza. No teníamos ni idea en ese momento de que 20 minutos más tarde, la pistola que Vidal llevaba oculta bajo su chaqueta sería desenfundada y apuntada directamente a mi hija. Y en ese instante, no le quedaría más opción que emplear cada habilidad que el ejército le había enseñado. Amaranta acababa de terminar de relatar lo sucedido cuando oímos el sonido de puertas de coche cerrándose fuera. Ha vuelto, dije, mirando por las cortinas. Vidal avanzaba por nuestro camino de entrada con el paso decidido de una persona a punto de cometer una soberana estupidez. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Había traído consigo a otros 2 miembros de la comunidad, Carlos Jiménez, un tímido excontable de unos 60 años que seguía sistemáticamente a Vidal por miedo a que su propia propiedad se convirtiera en un objetivo. Vidal una vez hizo que se llevaran el coche clásico de Carlos por ser antiestético, y Zenaida Ramírez, una psicóloga infantil de 40 años que acababa de mudarse a la zona y aún no había comprendido las dinámicas de poder existentes. A juzgar por la expresión perpleja en el rostro de Zenaida, supuse que Vidal había inventado una historia sobre intrusos peligrosos para convencerla de que lo acompañara. Miraba repetidamente con inquietud de Vidal a nuestra casa. Amaranta se había tomado unos momentos para recuperar la compostura, utilizando los ejercicios de respiración que enseña a sus reclutas de élite para situaciones de alta presión. Aunque todavía estaba físicamente agotada, su mente estaba ahora alerta y preparada para los problemas. Observé cómo se colocaba sutilmente entre nosotros y la entrada, una postura protectora tan profundamente arraigada que probablemente ni siquiera era consciente de que lo hacía. Dejadme encargarme de esto, dijo serenamente, su voz cambiando a lo que yo conocía como su tono de instructora. He manejado situaciones peores en lugares mucho más peligrosos. Simplemente quedaos atrás y dejadme hablar con ellos. El timbre sonó una vez más, esta vez con la voz de Vidal gritando, «Seguridad, salgan inmediatamente». El tono autoritario era una clara imitación de los dramas policiales que había visto en la televisión. Amaranta abrió la puerta y salió al porche, impidiendo que Vidal entrara en nuestra casa al posicionarse firmemente en el umbral. Lo que ocurrió a continuación todavía me persigue en sueños.
Vidal estaba al pie de los escalones de nuestro porche cuando, en un solo movimiento fluido, metió la mano en su chaqueta y sacó una pistola negra, una Glock 19. La apuntó directamente a la cara de Amaranta, su mano temblando notablemente con lo que podría haber sido miedo, adrenalina o simplemente falta de familiaridad con las armas de fuego. «Al suelo, ahora», gritó, intentando emular el protocolo policial que probablemente había visto en televisión. «Queda detenida por agresión a un agente». Detrás de él, el rostro de Carlos palideció y Zenaida ahogó un grito, claramente sin esperar este giro de los acontecimientos. «Señor Vidal», tartamudeó, retrocediendo varios pasos. «No mencionó nada de una pistola. No es para esto para lo que me dijo que veníamos». Carlos parecía a punto de desmayarse, su mirada oscilando entre el arma de Vidal y Amaranta, evidentemente arrepentido de su decisión de participar en esta catastrófica misión. Amaranta permaneció inmóvil. Desde la puerta, observé aterrorizado cómo mi hija evaluaba la escena con una calma sobrenatural. La distancia entre ella y Vidal era de aproximadamente 4 metros, Carlos y Zenaida estaban posicionados a la derecha, a 1,5 metros detrás de Vidal. El dedo tembloroso de Vidal en el gatillo era una causa importante de preocupación por una descarga accidental. También tomó nota de los vecinos que observaban desde el otro lado de la calle. Los Herrero ahora estaban claramente mirando desde el acceso a su casa, y las posibles vías de escape. Todo este análisis táctico probablemente le llevó menos de 2 segundos, una habilidad que había sido entrenada para realizar automáticamente en situaciones que podrían ser de vida o muerte. Cuando habló, su voz poseía la gravedad y la autoridad que la habían consolidado como una entrenadora excepcional. «Señor Vidal, está cometiendo un delito grave al apuntarme con un arma de fuego. Baje su arma ahora mismo». La orden en su voz hizo que hasta yo quisiera obedecer. Pero Vidal estaba demasiado inmerso en su fantasía de poder, demasiado comprometido con su autoridad imaginaria como para echarse atrás ahora. «Yo soy la ley en esta comunidad», gritó, la saliva salpicando de su boca mientras la pistola se tambaleaba precariamente en su mano temblorosa, una clara indicación para cualquiera entrenado en armas de que una descarga accidental era un riesgo real. Lo que siguió se desarrolló en lo que pareció cámara lenta. Amaranta comenzó a hablar con calma, empleando tácticas de negociación de rehenes mientras desplazaba casi imperceptiblemente su peso hacia adelante. «Entiendo que se sienta ofendido, señor Vidal. Hablemos de esto sin el arma. No querrá cometer un error que cambiará el curso de su vida». Su voz se mantuvo uniforme, casi como en una conversación, con la intención de desescalar en lugar de provocar. «Piense en lo que sucederá después de que dispare esa arma. Vale una plaza de aparcamiento una cadena perpetua». Dio un pequeño paso hacia abajo, y luego otro. Sus movimientos eran tan graduales que Vidal no pareció darse cuenta de que estaba cortando la distancia entre ellos. Pude ver cómo su agarre en la pistola se tensaba, una señal de preparación para disparar que Amaranta, con su entrenamiento especializado, reconoció al instante. En ese momento, Amaranta actuó con la rapidez decisiva que la había convertido en una operadora militar de élite. Empleó una maniobra de desarme enseñada a los operadores de élite, un golpe rápido en la muñeca de Vidal para desviar el cañón, mientras simultáneamente le retorcía el brazo y tomaba el control del arma de fuego. El movimiento fue practicado, efectivo y ejecutado en el preciso instante en que la atención de Vidal había flaqueado brevemente. La confrontación duró unos 8 segundos, no el desarme fluido de 3 segundos que a menudo se ve en las películas, sino una lucha real y tensa con Vidal gritando e intentando mantener su agarre sobre el arma. Oí a Raquel jadear detrás de mí, y al otro lado de la calle, la señora Herrero ya estaba al teléfono, probablemente llamando al 112. Una vez que todo terminó, Amaranta tenía a Vidal boca abajo en nuestro césped, con el brazo inmovilizado a la espalda en una llave de contención, y la Glock a salvo en su otra mano, con el dedo correctamente colocado fuera del guardamonte, como haría cualquier persona responsable con un arma. Zenaida y Carlos estaban paralizados por el shock mientras mi hija, todavía respirando con dificultad por el esfuerzo, me indicó que contactara a la policía de verdad. «Infórmeles de que ha habido una agresión armada y que el arma ya está asegurada»,
declaró con la misma compostura con la que podría pedir un café. Asegúrese de que entiendan que la situación está contenida, pero que el sospechoso estaba armado y podría seguir siendo una amenaza. Ya había marcado el 112, pero no tenía ni idea de que esto era solo el comienzo de nuestra lucha contra el pequeño imperio que Vidal y Nuria habían establecido en nuestro vecindario durante los últimos 8 años. No podría haber previsto su capacidad para movilizar a todo el sistema de justicia local en nuestra contra, ni que un pequeño desacuerdo por el aparcamiento destaparía una red de corrupción que se extendía mucho más allá de nuestra tranquila urbanización suburbana. El agente Rodríguez llegó a la escena poco después, encontrando a Amaranta manteniendo tranquilamente a Vidal en el césped, rodeado de notificaciones de infracción y rosales pisoteados. Ella relató los hechos con claridad militar, como Vidal la había amenazado con un arma letal tras un desacuerdo por una infracción de aparcamiento, y cómo se había visto obligada a desarmarlo para garantizar su propia seguridad. He asegurado el arma y la he dejado sin peligro, informó a Rodríguez, quien pareció impresionado por su estado de calma. He retirado el cargador y la recámara está vacía. No he detectado ninguna otra arma en su persona durante la inmovilización. Rodríguez tomó notas detalladas mientras Amaranta describía su formación y entrenamiento, lo que obviamente dio credibilidad a su historia. A Vidal le pusieron las esposas y lo sentaron en la parte trasera del coche patrulla, sin dejar de gritar amenazas y afirmar su autoridad como seguridad de la comunidad, insistiendo en que el agente Rodríguez reconociera su jurisdicción en la zona. Necesitaremos declaraciones de todos los testigos, nos informó Rodríguez, señalando a los vecinos que se habían congregado para observar el incidente. Esto es un asunto grave. Su compañero ya estaba hablando con Carlos y Zenaida, ambos visiblemente alterados. Carlos se retorcía las manos y miraba nerviosamente a Vidal en el coche de policía, mientras que Zenaida hablaba con animación, claramente desmarcándose del comportamiento de Vidal. Sentí una oleada de alivio, confiando en que el sistema funcionaría como debía. Esa sensación de alivio fue fugaz. Ni siquiera 2 horas después, mientras todavía estábamos prestando declaración en la comisaría local, el ambiente cambió bruscamente. Los agentes que habían sido profesionales y atentos comenzaron a intercambiar miradas y a hablar en susurros. Entonces entendí por qué Nuria Vives había entrado con el jefe de policía Torres. Entraron en la comisaría como si fueran los dueños del lugar, Nuria con su impecable traje de chaqueta y su collar de perlas, Torres con el pecho hinchado en una muestra de importancia. Reconocí su conexión de los eventos comunitarios. El marido de Nuria, Jaime, era el compañero de golf de Torres, y la comunidad de propietarios hacía donaciones frecuentes al fondo de la policía, supuestamente para proyectos de seguridad comunitaria que nunca parecían materializarse. Parece que ha habido un malentendido, declaró el jefe Torres, revisando los documentos con una mirada superficial. Su manera displicente dejó claro que ya había tomado una decisión sin considerar ninguna de las pruebas. El señor Vidal estaba cumpliendo con sus responsabilidades de seguridad comunitaria cuando fue agredido. Observé, atónito, cómo a Vidal le quitaban las esposas y le devolvían su pistola, con Torres dándole una palmadita en el hombro como a un viejo conocido. Pero si le apuntó con un arma cargada a mi hija por una plaza de aparcamiento, protesté, sintiendo que mi ira aumentaba. Hay numerosos testigos. Torres me lanzó una mirada fría, del tipo que servía como un crudo recordatorio de quién tenía el poder en esta ciudad. Según el señor Vidal, solo desenfundó su arma después de sentirse amenazado por su hija, quien, según él, tiene experiencia en combate militar. Es la palabra de ella contra la de él, y sin pruebas definitivas. Dejó la frase en el aire, ignorando deliberadamente el hecho de que los vecinos habían visto todo el suceso. Nuria Vives estaba a su lado, con una expresión de satisfacción en el rostro que me dio ganas de lanzar algo. Esa noche, nos enteramos de que se había convocado una reunión de emergencia de la comunidad para la noche siguiente. Un vecino comprensivo del Comité de Paisajismo nos proporcionó una copia del orden del día, votación para expulsar a la familia Soto por incumplir los protocolos de seguridad de la comunidad y agredir al personal de seguridad.
El documento estaba lleno de un lenguaje provocador que presentaba a Amaranta como peligrosamente errática y una amenaza para la seguridad de la comunidad. Amaranta mantuvo la calma. En su lugar, contactó a Miguel Cano, un amigo de la universidad que ahora era un abogado de derechos civiles especializado en casos de abuso por parte de comunidades de propietarios. Esto ya no es solo por el aparcamiento, le dijo, caminando de un lado a otro en nuestro salón con el teléfono pegado a la oreja. Aquí hay un problema mayor en juego. Están usando la comunidad como un feudo personal, y tienen al jefe de policía de su parte. Cuando Miguel apareció al día siguiente, impecable con su traje bien cortado y un maletín lleno de documentos legales, observamos cómo nuestros vecinos desviaban la mirada y se apresuraban a entrar en sus casas al vernos. El miedo era palpable. Todos sabían lo que les pasaba a los que desafiaban a Vidal y Nuria. A los Pascual les destrozaron el jardín después de quejarse de modificaciones arbitrarias de las normas. Los González fueron sometidos a inspecciones semanales durante meses después de disputar una derrama especial. El miedo era una herramienta que se había perfeccionado cuidadosamente durante muchos años. Amaranta y Miguel descubrieron el pasado criminal de Vidal, que incluía un cargo de agresión sellado y vínculos con el jefe de policía. El patrón se estaba haciendo evidente: Vidal tenía un historial violento que Torres había ayudado a mantener oculto. Aún más preocupante fue su descubrimiento sobre antiguos residentes que se habían opuesto a la comunidad. Una pareja de ancianos, los Romero, se habían visto obligados a vender su casa con una pérdida considerable debido al acoso constante y las multas crecientes por infracciones por las que nadie más era sancionado, solo para que la propiedad fuera comprada por el hermano de Nuria por debajo de su valor de mercado y vendida con un gran beneficio unos meses después. Esto no era simplemente despotismo mezquino, era una trama inmobiliaria disfrazada de gestión comunitaria. Nuestro buzón comenzó a llenarse de notificaciones de infracción: 500 euros por cuidado incorrecto del césped, nuestro césped estaba medio centímetro demasiado alto, según el dispositivo de medición especialmente calibrado de Vidal, 1000 euros por alteraciones externas no autorizadas, una cámara de seguridad que Amaranta había instalado después del incidente con la pistola de Vidal. Y finalmente, una sanción de 10.000 euros por causar una alteración del orden público, acompañada de una amenaza de acciones legales que podrían buscar mucho más. Los inspectores de la comunidad, que en realidad eran solo asociados de Vidal, comenzaron a patrullar fuera de nuestra casa a todas horas, tomando fotos y documentando cada movimiento. Nos cortaron el agua por un corto tiempo por mantenimiento, que extrañamente solo afectó a nuestra residencia, y recibimos notificaciones de que nuestra electricidad podría ser la siguiente debido a problemas de seguridad no especificados. Están intentando forzarnos a irnos, señaló Amaranta mientras nos sentábamos en nuestro oscuro salón esa noche, usando linternas porque las luces de nuestro porche habían dejado de funcionar inexplicablemente después de una revisión eléctrica no anunciada. Pero no tienen ni idea de a quién se enfrentan. Cada comunicación amenazante, cada acto de vigilancia ilegal, es simplemente otra pieza de evidencia que estoy reuniendo. Se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por el resplandor de la linterna, y vi la expresión resuelta que le había permitido soportar 12 años en algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Y acabo de encontrar algo explosivo sobre cómo Vidal y Nuria han estado malversando fondos de la comunidad durante años. Parte de ese dinero ha ido directamente al bolsillo del jefe de policía Torres. Han establecido un pequeño sistema corrupto perfecto. Pero los sistemas tienen vulnerabilidades. Y encontrar esas vulnerabilidades es precisamente lo que me entrenaron para enseñar a los cuerpos de élite. El conflicto se intensificó mientras Amaranta registraba meticulosamente las infracciones y Vidal persistía en su campaña de intimidación. Su vehículo de patrulla se aparcaba frente a nuestra casa por la noche, con los faros apuntando directamente a nuestros dormitorios, el motor acelerando intermitentemente para perturbar nuestro sueño. Seguía a Raquel en sus viajes al supermercado, manteniendo una distancia lo suficientemente cercana como para ser amenazante sin violar técnicamente ninguna ley. Se realizaban inspecciones extrañas a diario, a veces varias veces, por infracciones cada vez más ridículas.
El ángulo de nuestro buzón estaba supuestamente desviado 2 grados. El tono de la pintura blanca de los marcos de nuestras ventanas no se ajustaba precisamente al esquema de color aprobado. Los pájaros de nuestro comedero fueron identificados como especies no autóctonas y, por consiguiente, estaban prohibidos. Una mañana, nos despertamos y encontramos nuestro jardín en ruinas. Las plantas habían sido arrancadas del suelo, los adornos estaban rotos e incluso el pequeño banco que Raquel usaba mientras cuidaba sus flores había sido destrozado. Este acto de vandalismo fue seguido una hora más tarde por una notificación de infracción por condiciones antiestéticas del jardín, acompañada de otra multa de 1.000 euros. La tensión psicológica estaba empezando a afectar a mi mujer, que ahora tenía dificultades para dormir y se sobresaltaba con cada ruido del exterior. Pero Amaranta se mantuvo resuelta, su formación militar la había preparado para este tipo exacto de campaña de presión prolongada. Amaranta había instalado discretas cámaras de vigilancia, que capturaron pruebas del acoso de Vidal, incluyendo imágenes de él manipulando nuestro sistema de riego abriendo metódicamente cada válvula de control lo justo para crear una fuga lenta que inflaría nuestra factura del agua. Estoy siguiendo el dinero. Amaranta y Miguel colaboraron con Rebeca Torres, una tesorera de la comunidad que había recopilado pruebas de la mala conducta financiera de la asociación. Estos registros expusieron un sorprendente patrón de malversación monetaria que se extendía mucho más allá de simples abusos de poder. La comunidad de propietarios recaudaba más de 600.000 euros cada año de los residentes de Pinares del Sol. Sin embargo, una parte significativa de este dinero se desviaba a través de una intrincada red de pagos engañosos, 75.000 euros al año por servicios de seguridad, que era esencialmente el salario personal de Vidal por molestar a los residentes. 120.000 euros por consultoría de gestión, pagados a una empresa fantasma propiedad de Nuria que no proporcionaba ningún servicio real, y una variedad de acuerdos de mantenimiento sobrevalorados con empresas propiedad de sus amigos y familiares, que facturaban 3 veces la tarifa estándar por un trabajo mediocre. El descubrimiento más alarmante fue un pago recurrente designado como una contribución al Fondo de Seguridad Comunitaria, que se canalizaba directamente a un fondo de campaña para el jefe de policía Torres. Estos se presentaban hábilmente como donaciones legales, pero eran claramente dinero para comprar su silencio sobre sus acciones. Han malversado más de 250.000 euros de la comunidad en los últimos 5 años, declaró Miguel después de examinar la documentación, soltando un silbido bajo. Esto ya no es solo un asunto de la comunidad de propietarios. Esto es una conspiración criminal, fraude, malversación y probablemente también evasión de impuestos. Amaranta organizó reuniones confidenciales con residentes descontentos en la casa de Miguel, que estaba fuera del vecindario, para evitar ser vigilados. Poco a poco, la gente empezó a sincerarse sobre sus experiencias. Los Martínez habían sido multados porque sus hijos fueron considerados demasiado ruidosos mientras jugaban en su propio jardín. La señora Johnson había sido amenazada con acciones legales porque su hijo, que tiene autismo, ocasionalmente se adentraba en los jardines de otras personas. Los Lavini habían soportado un acoso constante después de preguntar por qué la renovación de la piscina comunitaria se posponía repetidamente, a pesar del aumento de las cuotas. Descubrieron que Vidal había estado entrando regularmente en los patios traseros de los residentes e incluso en sus casas cuando no estaban, un acto ilegal que fue grabado por varios sistemas de seguridad domésticos pero que nunca se denunció por temor a represalias. Aún más preocupante, descubrieron correos electrónicos entre Nuria y Vidal en los que discutían tácticas para limpiar el vecindario expulsando a familias indeseables, mediante el acoso selectivo y la aplicación sesgada de las regulaciones, un eufemismo para deshacerse de residentes ancianos, familias con niños y minorías que no se ajustaban a su idea de una comunidad exclusiva. Han montado un sistema perfecto, articuló Jorge Balbuena durante una de estas reuniones, su voz resonando con la autoridad de sus muchos años como juez. El juez federal retirado de 70 años había estado recopilando minuciosamente cada correo electrónico y acta de reunión de la comunidad durante los últimos 10 años como un proyecto personal, motivado por una dedicación de toda la vida a la justicia. Nuria establece las reglas.
Vidal las aplica a las personas de las que quieren deshacerse. Y el jefe de policía Torres se asegura de que ninguna queja llegue a ninguna parte. Mientras tanto, todos se están enriqueciendo con nuestras cuotas de la comunidad mientras los valores de las propiedades de cualquiera a quien señalan disminuyen, permitiendo a sus asociados comprar propiedades a bajo precio y venderlas a un precio alto. Desplegó una cronología completa que había elaborado, demostrando cómo más de 2 docenas de familias habían sido expulsadas mediante el mismo método de acoso, con sus propiedades siendo posteriormente compradas por un pequeño grupo de inversores vinculados a Nuria. A medida que las pruebas crecían, Miguel construyó un argumento legal exhaustivo y se puso en contacto con el FBI sobre la corrupción del jefe Torres. Esto es más que una simple mala conducta de la comunidad de propietarios, le dijo a Amaranta durante una sesión de planificación en nuestra cocina. Esto es una corrupción sistémica del gobierno local. Tenemos suficiente aquí para iniciar una investigación federal. El punto de inflexión llegó cuando Vidal y Nuria iniciaron una demanda contra Amaranta por difamación y alteración del orden público, buscando 500.000 euros en daños y nuestro desalojo inmediato de Pinares del Sol. La demanda estaba plagada de falsedades flagrantes, afirmando que Amaranta había amenazado de muerte a Vidal, que estaba operando una empresa ilegal desde su residencia y que constituía una amenaza clara e inmediata para la comunidad. Creen que me tienen acorralada con esta demanda, comentó Amaranta mientras revisaba los documentos legales extendidos sobre nuestra mesa de comedor. Su expresión no era de preocupación, sino de cálculo. Pero un SEAL no contraataca cuando está atrapado. Siempre tenemos un plan ya en marcha. Esto ya no se trata solo de un coche mal aparcado. Se trata de revelar un sistema corrupto que ha estado en vigor durante demasiado tiempo. Y la reunión de la comunidad de mañana será el lanzamiento de la operación desenmascaramiento. El centro cívico estaba abarrotado para la reunión de la comunidad, con una tensión palpable en el aire. Nuria había declarado la asistencia obligatoria, amenazando con sanciones por inasistencia, garantizando así una audiencia cautiva para lo que evidentemente esperaba que fuera nuestra humillación pública. Vidal estaba posicionado junto a la entrada con su atuendo de seguridad completo, luciendo una nueva insignia que se parecía sospechosamente a las credenciales policiales auténticas, impidiendo a propósito la entrada a varios residentes conocidos por simpatizar con nosotros. Observé cómo le negaba la entrada a los Johnson, una pareja de ancianos que había hablado con Amaranta a principios de esa semana, afirmando que la reunión estaba llena, una falsedad flagrante, considerando los asientos vacíos en la parte trasera de la sala. Nuria inició la reunión con una autosuficiencia engreída que me enfureció, golpeando su mazo con más fuerza de la necesaria. Hoy, votaremos sobre la expulsión de la familia Soto de nuestra comunidad, declaró sin ninguna introducción, omitiendo la aprobación habitual del acta de la última reunión. Su conducta peligrosa y disruptiva no será permitida en nuestro tranquilo vecindario. Como todos saben, su hija agredió físicamente a nuestro oficial de seguridad y ha estado difundiendo falsedades viciosas sobre la gestión de nuestra asociación. Luego pasó a describir a Amaranta como una figura militar violenta que era un peligro para la seguridad de la comunidad, afirmando que la disputa por el aparcamiento era simplemente el evento más reciente en un historial de incumplimiento de normas que ponía en peligro los valores de las propiedades y las normas comunitarias. La descripción era tan salvajemente inexacta que tuve que apretar los puños para evitar gritar. Durante este discurso difamatorio, Amaranta permaneció sentada tranquilamente en la primera fila, vestida profesionalmente con una chaqueta y pantalones, con una postura impecable y una expresión indescifrable. Se había asegurado de llegar temprano para ocupar los asientos de la primera fila, colocándose directamente a la vista de Nuria, una maniobra psicológica que claramente inquietó a la presidenta de la comunidad, quien repetidamente perdía el hilo de su discurso guionizado. Cuando Nuria finalmente hizo una pausa para tomar aliento después de una acusación particularmente dura sobre las tendencias inestables de Amaranta, mi hija levantó la mano lenta y deliberadamente. Antes de que se realice la votación, deseo hacer valer mi derecho a responder a estas acusaciones, según lo estipulado en la sección 7 de los Estatutos de la Comunidad sobre el debido proceso en asuntos disciplinarios.
Su voz era serena pero se proyectaba a cada rincón de la sala sin aparente esfuerzo, la misma voz que podía imponer respeto en un campo de batalla caótico. Nuria vaciló, evidentemente sorprendida de que Amaranta estuviera tan versada en las regulaciones. Realmente no tenemos tiempo para, comenzó a decir, pero Jorge Balbuena se levantó desde el fondo de la sala, su imponente estatura y su cabello plateado le daban un aire innato de autoridad. Cuestión de orden, anunció con la imponente voz judicial que una vez había dirigido procedimientos en tribunales federales. Los estatutos otorgan explícitamente a cualquier residente sujeto a medidas punitivas el derecho a dirigirse a la comunidad antes de que se celebre una votación. Esta ha sido la regulación desde 1992, cuando se fundó la asociación. Se encuentra en la página 17, párrafo 4 de los documentos rectores. Una ola de murmullos recorrió la sala mientras Nuria, con el rostro sonrojado por una rabia apenas contenida, cedía a regañadientes la palabra. Amaranta conectó su portátil al proyector y se lanzó a una presentación meticulosamente elaborada, la culminación de semanas de investigación. Esto no se trata de una infracción de aparcamiento, afirmó, con su voz calmada y objetiva. Se trata del abuso sistemático de autoridad y del engaño financiero que ha perjudicado a cada propietario presente. Proyectó hojas de cálculo que mostraban los estados financieros de la comunidad, enfatizando los pagos cuestionables realizados a Vidal, Nuria y sus socios. Las cifras en la pantalla estaban codificadas por colores y anotadas, haciendo que las irregularidades fueran innegables, incluso para aquellos sin conocimientos de finanzas. Sus cuotas anuales de 3.000 euros por hogar no están financiando mejoras comunitarias, aclaró, avanzando hacia un gráfico circular que ilustraba la verdadera distribución de los fondos. Están siendo desviados a los bolsillos de las personas que gestionan esta comunidad a través de contratos sobrevalorados, servicios de seguridad ficticios y honorarios de consultoría por servicios que nunca se prestan. Nuria intentó interrumpir varias veces, su rostro enrojeciendo cada vez más, pero los residentes le gritaron que se callara, cautivados por las revelaciones financieras. Muchos estaban tomando fotos de las diapositivas con sus teléfonos, conservando la prueba. Vidal comenzó a avanzar hacia Amaranta con una clara intención de intimidar, su mano moviéndose hacia el lugar donde normalmente estaría su arma de fuego. Sin embargo, varios hombres corpulentos de la comunidad, incluidos el señor Pascual y el señor González, quienes habían soportado años de persecución, se movieron para bloquear su camino, creando un silencioso escudo humano entre él y la presentación. Justo cuando Nuria estaba a punto de usar su teléfono, probablemente para convocar al jefe Torres como apoyo, la puerta del centro cívico se abrió con un dramatismo que no podría haber sido más perfectamente sincronizado. El jefe de policía Andrade de la comarca vecina entró, con una mujer de aspecto serio en traje que instantáneamente tomó el control. Nuria Vives y Nereo Vidal, declaró la mujer, su voz resonando con autoridad oficial. Soy la agente especial Campos del FBI. Estamos llevando a cabo una investigación sobre denuncias de fraude, malversación y corrupción asociadas con la gestión de la comunidad de propietarios de Pinares del Sol, así como una posible conspiración criminal que involucra a las fuerzas del orden locales. La sala estalló en jadeos y conversaciones en voz baja mientras el color desaparecía del rostro de Nuria, su compostura cuidadosamente construida colapsando visiblemente. Intentó dar por terminada la reunión, golpeando su mazo frenéticamente, pero los residentes no se movieron, bloqueando las salidas y clamando por explicaciones. Lo que vino a continuación fue una serie de revelaciones que se desarrollaron como la escena final de un drama legal. Rebeca Torres se adelantó con los documentos financieros originales, revelando años de tratos engañosos. Sus manos temblaban, pero su voz era firme mientras describía cómo la habían intimidado para que guardara silencio cuando descubrió inicialmente las irregularidades. Amenazaron con arruinar mi negocio de catering si decía algo, relató a los asistentes conmocionados. Tenía miedo, pero no podía permitir que continuara. Amaranta mostró vídeos de Vidal allanando propiedades privadas y blandiendo su pistola sin licencia. El vídeo de alta calidad capturaba claramente su rostro mientras se deslizaba por los patios traseros y se asomaba a las ventanas.
Miguel mostró pruebas de cómo Nuria y Vidal habían intimidado y expulsado sistemáticamente a muchas familias a lo largo de los años, vinculando sus salidas a posteriores ventas de propiedades por debajo del mercado a los contactos de Nuria. Uno tras otro, los residentes se levantaron para contar sus propias historias de intimidación y miedo, extrayendo fuerza de su número y de la presencia de funcionarios de las fuerzas del orden que no estaban bajo el control de Torres. La señora González explicó cómo fue multada con 2.000 euros porque sus adornos navideños permanecieron puestos un día de más después de que su esposo ingresara en el hospital con un ataque al corazón. El señor Pascual reveló cómo Vidal había amenazado con denunciar su negocio de consultoría de software desde casa a los servicios de inmigración si se quejaba de los cambios arbitrarios en las normas que parecían dirigidos a familias de origen sudasiático. Los Johnson, que se habían colado por una entrada trasera después de que se les negara el acceso, describieron cómo su rampa para silla de ruedas había sido considerada arquitectónicamente incompatible, y fue retirada mientras estaban fuera, dejando a su hija, que usa silla de ruedas, sin poder entrar a su propia casa sin ayuda. Mientras el jefe Andrade declaraba el arresto de Vidal por numerosos cargos, incluida la tenencia ilícita de armas, amenazas con arma, allanamiento de morada e usurpación de funciones públicas, vi la comprensión amanecer en el rostro de Vidal. La fachada de autoridad se disolvió, revelando la expresión de un hombre mezquino viendo cómo su reino imaginario se desmoronaba. ¿Cómo había podido ocurrir esto? ¿Cómo una sola mujer había podido derribar toda su base de poder? Nuria intentó salir, pero fue detenida por la agente Campos por cargos de malversación y fraude. Mientras le ponían las esposas a Vidal, vi una mirada de pura perplejidad en sus ojos. Probablemente se preguntaba cómo su dominio se había derrumbado tan completamente. Pero la historia aún no había terminado. Todavía me quedaba una última carta por jugar, una que cambiaría el funcionamiento de las comunidades de propietarios en todo el país. Las repercusiones se desarrollaron en los meses siguientes, como un maremoto de justicia que arrasó no solo nuestra comunidad, sino toda la región. Vidal se enfrentó a múltiples cargos por delitos graves, tenencia ilícita de armas, agresión con arma mortal, allanamiento de morada, usurpación de funciones públicas, extorsión y una serie de otros cargos que llenaron una página completa del acta de acusación. Las pruebas en su contra eran concluyentes, reforzadas por las declaraciones de docenas de residentes que ahora se sentían lo suficientemente seguros como para compartir sus propias historias de intimidación y maltrato. Su imagen de tipo duro se desintegró en la audiencia preliminar, donde supuestamente rompió a llorar después de que se le negara la libertad bajo fianza por ser un peligro para la comunidad, el mismo término que había utilizado para etiquetar a Amaranta. Nuria Vives fue acusada de malversación, fraude, soborno y extorsión, y su meticulosamente construida reputación como líder comunitaria quedó en ruinas. El examen forense demostró que había desviado personalmente más de 300.000 euros del dinero de la comunidad a sus cuentas privadas, enmascarados como honorarios de consultoría y acuerdos de servicios. El jefe de policía Torres fue puesto en suspensión de empleo mientras se llevaba a cabo una investigación por corrupción y abuso de poder, con su carrera destrozada por las pruebas de que había aceptado sobornos para ignorar las quejas sobre Vidal y aplicar las leyes selectivamente para promover el esquema inmobiliario de Nuria. La historia acaparó la atención a nivel nacional, lo que llevó a investigaciones en muchas otras comunidades de propietarios que exhibían patrones similares de mala conducta. Los periodistas descubrieron que la situación en Pinares del Sol no era una anomalía, sino parte de una tendencia más amplia de corrupción en las comunidades de propietarios de todo el país. Nuestra comunidad organizó unas elecciones de emergencia para seleccionar una nueva junta directiva con estrictas reglas de transparencia y mecanismos para controlar el poder. Los estatutos fueron completamente reformados para exigir auditorías financieras, límites de mandato y supervisión de los residentes sobre todas las decisiones. Jennifer López, una residente de 42 años con experiencia en gestión comunitaria y derecho, fue elegida como la nueva presidenta. Su primera medida fue reducir las cuotas de la comunidad en un 40%, eliminando todos los contratos sobrevalorados y los costes de seguridad inútiles, al tiempo que garantizaba fondos adecuados para el mantenimiento adecuado de la comunidad.
Vamos a demostrar que una comunidad de propietarios puede beneficiar genuinamente a sus residentes. No dominarlos, declaró en su primera reunión, entre grandes aplausos. Zenaida Ramírez se acercó a Amaranta en esta reunión, perdiendo brevemente su habitual compostura profesional. Tengo que disculparme contigo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Vidal afirmó que había un intruso peligroso amenazando el vecindario. No tenía ni idea de que se refería a ti ni de que sacaría un arma. Debería haberle plantado más cara, haber usado mis conocimientos profesionales para ver su manipulación. Esto marcó el inicio de una amistad que sería crucial en los meses siguientes, ya que la experiencia psicológica de Zenaida ayudó a muchos residentes a superar el trauma de vivir bajo el régimen de Vidal y Nuria. Las repercusiones legales fueron rápidas y severas una vez que salió a la luz el alcance total de la corrupción. Vidal aceptó un acuerdo de culpabilidad por 5 años de prisión más restitución, esquivando una posible sentencia de 20 años solo al consentir en testificar contra Torres y revelar los detalles de toda la operación. Nuria fue sentenciada a 3 años y se vio obligada a devolver todos los fondos robados a la comunidad, y su fortuna cuidadosamente amasada fue confiscada como producto de actividades delictivas. Torres dimitió avergonzado antes de que pudiera ser acusado de cargos federales de corrupción. Las familias que habían sido coaccionadas para vender sus propiedades por debajo del valor de mercado fueron compensadas por sus pérdidas con los fondos confiscados, una pequeña forma de justicia para aquellos que habían perdido sus hogares y su comunidad. Pero el cambio más importante fue iniciado por la propia Amaranta. 6 semanas después de la crucial reunión de la comunidad, convocó a la comunidad una vez más para jugar su última carta. Había estado colaborando con Miguel para crear una organización sin ánimo de lucro llamada Escudo Comunitario. La idea se le había ocurrido durante las noches de insomnio en las que la intimidación de Vidal estaba en su peor momento, derivada de la comprensión de que nuestra experiencia era compartida por miles de personas en todo el país que carecían de los medios para resistir. Lo que ocurrió en Pinares del Sol no es un hecho aislado, declaró a los residentes reunidos y a los medios de comunicación que habían acudido a informar sobre las secuelas del escándalo. La mala conducta en las comunidades de propietarios ocurre en todo el país, con pocas opciones para las víctimas que no tienen un familiar con entrenamiento militar y contactos legales. Escudo Comunitario ofrecerá asesoramiento legal gratuito a quienes se enfrentan a la intimidación de las comunidades, enseñará a los residentes a documentar y oponerse a los abusos de poder, e impulsará reformas legislativas en las leyes de las comunidades de propietarios. Basándose en su experiencia militar, Amaranta creó un detallado conjunto de tácticas de defensa comunitaria para ayudar a la gente a defender sus derechos sin recurrir a la violencia. Estas incluían instrucciones completas sobre cómo documentar adecuadamente el acoso, construir sistemas de apoyo vecinal y utilizar eficazmente el sistema legal. Desarrolló programas de formación en línea para líderes comunitarios, instruyéndoles sobre cómo detectar patrones de abuso y recopilar casos contra miembros corruptos de la Junta. La organización rápidamente ganó reconocimiento nacional, con casos similares llegando de todo el país. En su primer año, Escudo Comunitario ayudó a docenas de comunidades a enfrentarse a juntas abusivas, lo que llevó a la destitución de miembros corruptos y a la recuperación de fondos malversados en más de 30 casos en todo el país. Pinares del Sol se transformó en un escaparate de gobernanza efectiva de comunidades de propietarios, con reglas claras y estructuras de poder equilibradas que otras comunidades comenzaron a adoptar. El estándar Soto, como se conoció en los círculos de gestión de propiedades, incluía auditorías financieras obligatorias, límites de mandato para los miembros de la Junta y un comité de supervisión dirigido por residentes con autoridad real para frenar los abusos. Nuestra comunidad sirvió como modelo de buen gobierno. Con profesionales de todo el país que venían a estudiar cómo promulgar cambios similares. Cuando Amaranta no estaba instruyendo a candidatos de élite, viajaba por el país, impartiendo talleres sobre empoderamiento comunitario y cómo resistir el acoso institucional, utilizando nuestra experiencia como un plan para el cambio positivo. Un documentalista comenzó a registrar la historia de Pinares del Sol como parte de una mirada más amplia al abuso de las comunidades de propietarios en el país,
poniendo un foco nacional en un problema que se había estado gestando en las áreas suburbanas durante años. En el primer aniversario del enfrentamiento, nuestra comunidad organizó una celebración en el mismo centro donde había tenido lugar la operación desenmascaramiento. El área había sido completamente transformada, pintura fresca, muebles nuevos y una pared que mostraba fotos de reuniones comunitarias y esfuerzos de voluntariado que habían prosperado bajo el nuevo liderazgo. Los residentes que una vez habían tenido demasiado miedo para mirarse a los ojos ahora discutían abiertamente los malos tiempos, bajo el gobierno de Vidal y Nuria, contando historias de perseverancia y un renovado sentido de comunidad. Los niños jugaban sin el temor de ser sancionados por hacer ruido, y los residentes mayores podían relajarse en las áreas comunes sin preocuparse por regulaciones arbitrarias. Mientras Amaranta hablaba a la multitud, me sentí inmensamente orgulloso de lo que mi hija había logrado. A veces, los adversarios más formidables no son países extranjeros o grupos terroristas como los que enfrenté en el ejército, dijo a la audiencia, su voz impregnada de la sabiduría obtenida tanto de su carrera militar como de este imprevisto conflicto civil. Son los déspotas de poca monta aquí mismo, en nuestros propios vecindarios. Y la lección más crucial que saqué de 12 años entrenando a los cuerpos de élite no fue cómo derrotar a un oponente, sino cómo fomentar una comunidad tan resiliente que individuos como Vidal nunca tengan la oportunidad de hacerse con el poder en primer lugar. El coche que estaba mal aparcado se convirtió en el catalizador de un esfuerzo a nivel nacional para reformar las comunidades de propietarios. Y si te enfrentas a un Vidal en tu propia comunidad, recuerda que el poder real no proviene de un arma o una insignia falsa. Proviene de comunidades que están unidas por un objetivo común. La audiencia rompió en aplausos, muchos secándose las lágrimas mientras le daban una ovación de pie. Amaranta se había convertido en una especie de heroína local, pero más importante aún, había sido fundamental para convertir un vecindario dividido en una verdadera comunidad. Después de las presentaciones, mientras todos socializaban y disfrutaban de un refrigerio, la vi en una profunda conversación con un grupo de residentes que estaban estableciendo un huerto comunitario en un área que antes había sido puramente ornamental. Parecía verdaderamente a gusto, no solo como mi hija de visita en casa de sus padres, sino como alguien que había encontrado un nuevo propósito tan vital como su carrera militar. Mientras nos dirigíamos a casa esa noche, Amaranta sonrió al ver el nuevo letrero comunitario en la entrada de Pinares del Sol. El viejo letrero de metal con su lista de reglas había sido retirado y reemplazado por uno simple de madera que decía, «Bienvenidos a Pinares del Sol, una comunidad que permanece unida». En el cálido resplandor del sol poniente, las palabras parecían irradiar promesa. «Sabes, papá», comentó con una expresión pensativa, «he dedicado mi carrera a enseñar a los cuerpos de élite a sobrevivir en situaciones peligrosas. Nunca imaginé que aplicaría esas mismas habilidades en un entorno suburbano». Me reí entre dientes, sintiéndome más a gusto de lo que me había sentido en meses. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos. Cuando aparcaste ese jeep, ¿quién podría haber previsto a dónde nos llevaría todo esto? Amaranta asintió, su rostro pensativo. Esa es la naturaleza de los momentos cruciales. Rara vez los ves por lo que son cuando están sucediendo. A veces, todavía me cuesta creer que un jeep mal aparcado haya resultado en todo esto. Hizo un gesto hacia el vecindario, donde la gente paseaba, conversaba con los vecinos y los niños jugaban libremente en el césped. Pero luego recuerdo lo que siempre les digo a mis reclutas, los actos más pequeños pueden iniciar las mayores transformaciones cuando el momento es el adecuado. Esas palabras se han quedado conmigo. Lo que comenzó como una simple visita de mi hija encendió un cambio que todavía se está extendiendo a comunidades de todo el país. Escudo Comunitario ahora tiene presencia en 42 provincias, con un grupo creciente de abogados voluntarios, exmiembros de juntas de comunidades dedicados a la reforma y ciudadanos comunes que están decididos a no dejar que individuos sedientos de poder se apoderen de sus vecindarios. Amaranta ahora divide su tiempo entre sus responsabilidades militares y la realización de talleres sobre empoderamiento comunitario, habiendo encontrado una manera de servir a su país en dos frentes separados pero igualmente significativos.